mostrarles cómo van hasta ahorita, ¿ok? Cómo van hasta ahorita los grados de ustedes. Ah, Fernanda, dime, Fernanda. ¿Sí? Ajá. Mm, pero el flutter no necesariamente tiene una taquicardia. Vaya, te lo voy a explicar acá. Hay gente que tiene ese problema a veces de conceptualizar. Me voy a salir un momento. Voy a salir un momentito de la endocrinología y meterme a lo que es lo que está pasando. Mira, por ejemplo, en una aurícula. Esto es una fibrilación auricular. Tienes un montón de impulsos, todas las células están despolarizando a lo loco y conducen algunas al ventrículo. Entonces, ¿qué tenés? Este es el ritmo de la aurícula, ¿va? Totalmente irregular, y sobre esto, algunos de estos impulsos pasan y entonces tenés URS, aquí vino y condujo uno rápido, aquí vino y condujo uno lento, etcétera, ¿va? Ves que el ritmo es totalmente irregular. Ves que el RR va cambiando de latido a latido. El otro pudiera estar aquí, mira. Entonces, esto es una fibrilación. ¿Ya? Ves que ahí no hay una taquicardia como tal, ¿va? No hay una taquicardia. Ahora te voy a poner un flutter. La aurícula, ahora tenés algún tipo de señal que da la vuelta y reentra sobre sí misma, dentro de la aurícula, fíjate. Ahora, esto implicaría que, como esto es un ciclo, el ritmo auricular parece, perdón, es un poquito más regular que eso. Ahora, este ritmo auricular, aquí te lo estoy poniendo, que tal vez son unos, ponele, que esto tiene a 300 por minuto, promedio. Entonces, ¿qué pasa? En el flutter, algunas de las señales pasan y otras no. Por ejemplo, pudieras tener un flutter de 3 a 1. De cada tres ciclos auriculares, uno conduce. Los tres. Los tres. ¿Viste? P, 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 P. Ve, este es 4 a 1, ¿va? R, R, ¿va? Luego, P, 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 ¿ok? Y conduce, R. Entonces el ritmo va a ser constante. De cada 4 latidos auriculares, uno pasa al ventrículo. Entonces eso decís que es un flutter 4 a 1. Y entonces si la frecuencia auricular es de 300, la frecuencia ventricular o la frecuencia de R sería de 75. ¿Ya? Pudieras tener un flutter de 2 a 1. Entonces tenés esto, mira. P, P. Este condujo, este no. Este condujo, este no. Pero mira que, bueno, aquí puse P. Esto sería una conducción 2 a 1. Ahora en el flutter, mira cómo se mira la onda. ¿Ves cómo parece una sierra? Porque el latido está dando vueltas sobre sí mismo. Pero no necesariamente hay una taquicardia. Porque podrías tener, por ejemplo, un flutter de 5 a 1. Y entonces, la frecuencia auricular, o sea, la frecuencia
Mira qué es lo que está pasando. Mira, por ejemplo, aquí en este flúter, ¿ves? Esa sierrita son las P. Aquí, mira. 1, 2, 3, 4 conduce. 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 ¿Viste? Este es un 4-1, pero ves la frecuencia ventricular es acá 50, 100, 75, es como de 60, porque la frecuencia auricular anda por ahí por 200, anda por 300, vaya, 280, 300. ¿Ya viste? Mira, por ejemplo, aquí está la diferencia en una fibrilación auricular, como hay irregularidad, pero en un flúter es bien constante, ¿ya? Esta te da una mejor distribución o una mejor idea de qué es lo que está pasando, pero no es una taquicardia en sí, a menos que hubiera reentrada. Y si un flúter se convirtiera en una taquicardia superventricular, esa es una de las peores cosas que pudiera pasar, porque vas a reentrar a la frecuencia del flúter. Y si vos tenés una taquicardia reentrante con una frecuencia de 300, tu gasto cardíaco, ¿de cuánto va a ser? De cero. Cuando la frecuencia cardíaca en una taquicardia se dispara, el problema es que tu corazón está haciendo así, no le estás dando tiempo al ventrículo de llenarse. Por lo tanto, si no hay llenado, no hay precarga. Y si no hay precarga, el gasto cardíaco cae a cero. ¿Okay? Las frecuencias extremadamente altas es lo mismo que una parada cardíaca, porque el ventrículo solo está oscilando, pero no está llenando y vaciando. El gasto cardíaco cae. ¿Okay? Entonces, no, no, dale con la duda. Unas, ajá, ya te lo voy a poner. No son R, aquí te lo voy a poner. Vamos a ver, te voy a poner una donde se vea bien la pseudo R. Estas no. Estas no. Déjame buscarte una, porque eso, para enseñártelo bien. Mira. Y no, este no está muy. Espérate. Aquí sí. Permitir ponértela. Ok. Espérate. Ahí tenés esa pseudo R aquí, mira. Vos ves que en esta taquicardia, esta es una taquicardia que estás haciendo reentrante, ves que ahí hay QS y aquí hay una pseudo R. Ese es el no, eso es el nodo que está mostrando su actividad y está reentrando. Ya te voy a explicar de dónde sale. Ahora volvemos a mi pizarra. Mira qué es lo que pasa. En esta señal, aquí tengo la aurícula, aquí tengo el ventrículo, ¿no? Algo disparó. Aquí tengo el SA, aquí tengo el AB. Espérate, voy a cambiar de color. AB, conduciendo, ¿ah? Y tengo una vía patológica en azul, correcto, que es por donde va a reentrar. La señal viene acá, se dispara, conduce, reentra y entra en círculos. Correcto, esa es la definición misma de una reentrante. Correcto. Ok. Ahora mira qué es lo que sucede. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Como reentra vas a tener P. Aquí te lo voy a poner como QS. Esto es lo que tendrías. P viene de acá, ¿va? Esto de acá
te lo voy a poner como un QS para que se nos demuestre, pero al reentrar, esta parte que está acá, ahora flecha negra, al reentrar, esto me va a hacer una pequeña despolarización acá, mostrando la reentrada, y esta es la pseudo R. Es la aurícula que se está volviendo a despolarizar, pero conducida en forma retrógrada. Ahora reestimula el nodo, regresa y se vuelve un círculo vicioso. La pseudo R es la actividad de la aurícula que se está despolarizando de nuevo, conducida, o una señal conducida a través del punto donde hizo la reentrada. ¿Ok? Pseudo R porque no es el ventrículo el que la está generando. ¿Ok? Si querés decirlo así, puedes decir que esa es ahí la R viene de reentrada. ¿Ok? Es la aurícula volviéndose a despolarizar que agarró el ciclo de nuevo. ¿Ok? Sí. Esas sí son taquicardias, y te das cuenta que dependiendo de los factores o dependiendo de la posición exacta de donde está el sitio de reentrante, puedes hacer una taquicardia reentrante con frecuencia cardíaca alta, pero ahí siempre en una reentrante la conducción siempre va a ser de 1 a 1. Para cada P o cada despolarización auricular que haya, va a conducir y va a generar un latido en el ventrículo, o sea que las frecuencias auricular y ventricular son iguales. Es la diferencia entre una taquicardia reentrante a un flúter con respuesta alta. Porque vos podés tener, si tenés mala suerte, qué sé yo, un flúter 2 a 1 con una frecuencia percibida y un pulso alto, 150, 160. Pero cuando ves el electro te das cuenta que P y R no coinciden. Pero P siempre va a ser un múltiplo, la frecuencia de P siempre va a ser un múltiplo de R. ¿Ok? Para usar la definición formal del asunto. Ok. No te trabes más. Ah, no, mira, ¿viste ese dibujo que yo te hice, el aurícula y el ventrículo? Ese análisis, hacerlo como un ejercicio, decir, ¿qué pasa si yo tengo un latido, pasa por acá, entra, vuelve, qué es lo que me generaría? ¿Ok? Porque eso es un ejercicio de deducción, ¿ok? Es un ejercicio deductivo. Empezar a analizar qué pasa si yo hago tal cosa, cómo se va a conducir la señal y qué tipo de onda me va a generar. ¿Ok? Las arritmias te diste cuenta que las arritmias son un campo bien interesante porque es puramente deducción. Sí, pero es lógico. ¿Ok? Los trastornos del ritmo cardíaco, cuando vos te pones a analizar por qué ves una morfología, te das cuenta que siempre hay una explicación lógica de qué es lo que se movió para qué lado, ¿ok? O qué es lo que está pasando. Y una vez que logras internalizar eso de qué es lo que está pasando, de repente todo se ve lógico, porque si te querés meter al análisis electrocardiográfico de las arritmias o de cualquier cosa, y vos haces ese ejercicio, o sea, tenés ese esquema, músculo auricular, músculo ventricular, rutas, y vas siguiendo la señal, te vas a dar cuenta que todo lo que ocurre en el electrocardiograma, una vez que entendas los principios, vos pudieras construir en tu mente qué es cómo debería verse algo incluso en X derivación. ¿Okay? Y de hecho, para el que le gusta ese tipo de análisis lógico, es un tema bien interesante. ¿Eh? Además, en la vida práctica, esto es para entender por qué pasan las cosas. En la vida práctica, las arritmias las vas a aprender a reconocer visualmente. O sea, la idea es que vos ves, encontraste el app que te dije de las arritmias. Busqué en Google Play, hay varios, se llama simulador de arritmias. Entonces te enseña una arritmia, un trastorno del ritmo,
y luego te pone un ejercicio, o sea, que te pasa, por ejemplo, en la pantalla del teléfono así, un trazado con una arritmia y te da 5 segundos, 10 segundos para aprender a identificarlo, porque eso es visual, ¿va? Eso es visual. Ah, sí, es tal cosa. Es tal cosa. ¿Mm? No es, o sea, estás utilizando tu reconocimiento natural de patrones, así como yo veo pasar, qué sé yo, un carro y te digo, solo con verlo, después de conocer, ah, ese está el carro. ¿Mm? Es lo mismo. Es lo mismo y precisamente ese reconocimiento inmediato es lo que te va a servir a la hora de una urgencia. Es decir, paciente está fibrilando, así. Paciente está fibrilando y ves, ah, eso es una fibrilación ventricular. Y entonces puedes gritar, ¿cómo es que vas a gritar? ¡Código rojo! O algo parecido. Acordate, jamás se grita código rojo en un hospital de verdad. Eh, eso automáticamente te califica como novato. Ok, voy a ponerle las notas ya para entrar en materia. ¿Okay? Ya con las notas, para que vean sus notas de laboratorio tal cual me las enviaron. Yo las redondeé si me dicen, por ejemplo, 9.28, está redondeada a 9.3 para dar a un punto decimal. ¿Ok? Ahí lo ven, ¿va? Cada quien, esta columna es lo que tienen hasta ahorita acumulado. Esta es su columna del laboratorio, ¿ok? Sin modificar, tal cual me las enviaron. Vaya, Portillo, de hecho, vaya, 10 de 10, eso está muy bien. Perfecto. Entonces, hasta ahorita estos son los acumulados en base a 70 puntos, ¿ok? Entonces, lo que les falta para 65, sustráiganlo de acá. Por ejemplo, Cintia dice 57.9, 58, ¿ah? Te faltan 7 puntos de 30, por ejemplo, para pasar la clase. Y así sucesivamente. O sea, extensión de lo que ya sabíamos de lo que ya sabíamos de cuando dimos la nota del tercer parcial. ¿Ok? Ahí cada quien anote por dónde van. Ahí están las notas. Aquellos que no vieron que no vieron su nota del examen, pues ahí está. También, aquí. De la nota del examen último, tercer examen. Entonces, hasta ahorita, pues la verdad es que aquellos que han concluido pues el laboratorio, 9.5, 9.6, 9.3, son notas decentes y con eso pues se van a tener que ir ayudando y algunos, por ejemplo, ya los pone, bueno, Portillo ya esencialmente, por ejemplo, ya está casi libre. Tendrías que hacer algo muy, pero muy descabellado para tener que meterte en recuperación. De ahí todos los demás, pues, con eso, 42 de 60, por ejemplo, aquí Fernanda, y etcétera, eso pues ya les reduce bastante el problema del último examen. Idem, como mencionaba, de que esos puntos de la revisión bibliográfica traten de ganárselos porque cada punto que ustedes sacan de la revisión es un punto menos que tienen que ir a defender el examen. ¿Okay? Y un punto menos que están arriesgando que tienen que ir a ganarlo a la reposición. ¿Okay? La idea es que preferible un 65 en la mano, con 4 exámenes, que andar arriesgando que, vaya, no sé, algún indio que pone los exámenes de reposición ese día alguien le comió el cereal en el desayuno y se despertó de malas y esa clase de cosas, ¿va?
Ustedes saben cosas esas que pasan, ¿no? Sí. Ok, vamos entonces ya con la materia, con lo que estamos tratando hoy en materia. Estábamos ayer viendo tiroides y hablábamos de este mecanismo, ¿no? El mecanismo de síntesis que decíamos que habíamos pasado por un proceso de primero de generación de gradiente, luego meter yodo a la célula, intercambiarlo con cloro, activar el yodo mediante una peroxidasa para agarrar un electrón de acá y metérselo al yodo, y eso lo hace reactivo, meterle otra vez, pasarlo otra vez por la peroxidasa para acoplarlo y formar una mezcla de tirosinas que están sustituidas por yodo y de las cuales voy a recuperar, a reimportar, cortar este coloide, esta molécula larga con proteasas, sacar T3 y T4, que son las que me sirven como secreción, y las T1 y T2, básicamente meterlas por una de yodasa para recuperar el yodo y la tirosina que la vuelve a utilizar, etcétera. Luego decíamos que lográbamos hacer esta exportación, meterla a unirse con una globulina fijadora de hormona tiroidea, que va a ser la que me transporte y me libere lentamente T3 y T4 hacia las células periféricas. Yo no quiero, como decía, yo, eh, yo no quiero soltarlo todo de un solo. Quiero liberación controlada. Y de hecho, este mecanismo de almacenamiento acá de la hormona terminada y liberación controlada de la hormona secretada permite que en ausencia, por ejemplo, de yodo o de síntesis de hormona tiroidea, yo todavía tengo reservas para unos 3 meses de hormona. O sea, si yo te quito tu tiroides ahorita, si yo te quito tu tiroides ahorita, eh, va, no te va a pasar nada inmediatamente. Van a tener que pasar por lo menos una semana antes que empiece a haber una disminución en los niveles. Y más o menos necesitarías unos 3 meses para que pudiera decir que estás carente de hormona tiroidea, porque te queda toda la hormona que está unida todavía a la globulina fijadora. Entonces, esa unión o esa implica que hay una latencia. Esto, vamos a ver lo que tiene el efecto de una dosis de tiroxina. Esto es T4. Fíjate bien, si yo te pongo una dosis, vas a ver que pasan unos 2 días antes de que empiece a suceder algo. Y más o menos el aumento, el metabolismo basal encuentra su pico alrededor de los 12 días. ¿Ok? Tomando que, como te decía, tomó unos 7 días que se distribuyera y algunos días más a que empiece a trabajar. Y el efecto de la dosis de T4 me va a durar unas 6 semanas. ¿Ok? Ahora, si yo utilizara el otro producto, utilizara T3. T3 es un poquito más breve, bueno, bastante más breve. Mira la diferencia, voy a cambiar de color. Misma curva, mismo efecto, pero ahora voy a usar T3 en rojo. El inicio de acción, acá te dije que tomaba 2 a 3 días. Para T3 son unas 12 horas. La actividad máxima la voy a tener en unos 3 días. Y el efecto total o la dosis va a ir disminuyendo en la misma curva, pero la dosis va a durar aproximadamente unos 20 días, ¿ok? O sea que la T3 actúa más rápido que la T4, pero su duración del efecto es más o menos la mitad, ¿ok?
Aproximadamente la T3 trabaja al doble de la velocidad de la T4. Ahora, ¿cómo trabajan? Ya directamente. Si yo necesito agarrar estas hormonas y tengo una particularidad. T3 y T4 no tienen receptor en la superficie porque atraviesan la membrana celular libremente. ¿Ok? Son capaces de atravesar, no hay un receptor de superficie para ninguna de las dos. Ahora, T3 es la forma activa. T3, como decíamos, es la forma activa. Entonces, T4 normalmente no tendría ningún efecto de no ser porque en las células, en todas las células del organismo, yo tengo una iodasa que le quita un yodo a la T4 para convertirla en T3. Y T3 se une a un receptor que está dentro del núcleo. Obviamente puede pasar la membrana nuclear sin ningún problema. Este receptor de la hormona tiroidea se hace un complejo con un segundo receptor que se llama el receptor de retinoide X. Y la combinación o la unión del receptor de hormona tiroidea con T3 más el receptor de retinoide incrementa o es una señal para iniciar o incrementar la transcripción genética. ¿Ok? O sea que un gen que no está activado, este es un activador del gen. O sea que básicamente los efectos de la hormona tiroidea van a ser de dos tipos. El principal es esto, efecto génico, ¿ok? Incrementando la señalización que me inicia la transcripción genética. Pero T3 tiene otro efecto, lo que llamamos efecto no génico. No génico. En el cual la presencia de T3 se une a moléculas de segundo mensajero. Por ejemplo, se une para aumentar la producción de AMP cíclico. Y también aumenta la actividad de ATPasa. Por lo tanto, esos efectos no génicos te explican que la hormona tiroidea empiece a trabajar, que tenga un inicio de actividad relativamente rápido, en unos 2 días. Y el efecto principal en los genes representa el resto de la actividad. Necesitas varios días para que se vea el efecto de un cambio en el núcleo. ¿Va? Entonces, los efectos no génicos te explican la respuesta inicial, pero la respuesta a largo plazo es mediada por la activación de genes. Ahora, ¿qué hace? Mira toda esta lista de efectos. Empecemos por ver. Lo primero que me interesa es la actividad metabólica. En primer lugar, esa hormona tiroidea me aumenta la actividad y el número de mitocondrias. Acordate que la mitocondria se puede dividir individualmente, ¿ok? Por lo menos me aumenta las mitocondrias. Segundo, me aumenta la actividad de las bombas, de las ATPasas, y me aumenta todos los procesos de generación de energía. Fíjate bien acá. Representa un aumento en el consumo de oxígeno porque necesitas oxígeno para hacer la reacción final de aeróbica, ¿va? Aumenta la absorción celular de la glucosa. Y como puede que no haya glucosa suficiente para tus necesidades, si no te ajusta, fabrica más, o lisando glucógeno o fabricándola a partir de aminoácidos. Aumenta la lipólisis. Aumenta, importante, esto es lo más notable, aumenta la síntesis de proteínas de todo tipo, tanto proteína estructural como proteína funcional, o sea, como enzimas y proteína muscular. En ausencia de hormona tiroidea,
tu recambio celular, tu recambio de proteínas disminuye. ¿Okay? O sea, la síntesis de proteínas es la primera cosa que vas a ver afectado junto con el consumo de energía. O sea que en ausencia de hormona tiroidea, ese metabolismo basal que tenías, por ejemplo, y decíamos ayer que, ¿cuánto era que te habíamos calculado, Fernando? O 1000. Ok. Sostenidos por hormona tiroidea. Si yo te quito el soporte de la hormona tiroidea, tu tasa metabólica va a caer más o menos al 50%. O sea que estarías consumiendo o utilizando más bien unas 700 calorías al día. Con 700 calorías no vas a poder mantener tu presión arterial, no vas a mantener importantemente tu dinámica circulatoria y no vas a mantener tu temperatura. ¿Okay? Por lo tanto, vas a estar fría, letárgica, con una presión baja y con glucosa alta porque no la estás metiendo a la célula. ¿Okay? A pesar de que tenés combustible, no estás utilizando. Es más, cualquier cualquier sobrecarga calórica que tuvieras, básicamente lo vas a depositar como grasa porque no tenés lipólisis para quemarla y no estás utilizándolo para generar energía. Entonces, vas a tener una tendencia a la ganancia de peso. O sea, imagínate, básicamente, para ponerlo en tres palabras, gorda, fría y acostada. ¿Ok? No sé por qué me recuerda algo de eso, gorda y acostada, pero bueno. Ahora, como consecuencia del aumento de la actividad metabólica, el segundo efecto que vas a tener por la hormona tiroidea es aumentar aumentar la actividad cardiovascular, aumenta el gasto cardíaco como reflejo del aumento del metabolismo y por supuesto la perfusión como respuesta. La frecuencia cardíaca aumenta y la contractilidad también. Nuevamente, en ausencia de hormonas tiroideas, entonces tu frecuencia cardíaca va a estar baja, tu presión arterial, aquí falta presión arterial sistémica, también aumenta. ¿Okay? Luego, importante acá, el efecto que tiene sobre la actividad y el desarrollo del sistema nervioso central. Ahora, si yo hasta ahorita hemos considerado pues el efecto del déficit o presencia de actividad de hormona tiroidea sobre un sistema nervioso central que ya se desarrolló. Pero, más importante que eso, existe, existe una situación. Si no tenés niveles suficientes de hormona tiroidea, ya sea endógeno, más que nada transportada a través de la placenta, o sea, heredada de la madre, el tubo neural en desarrollo necesita hormona tiroidea para estimular la división la división y proliferación de neuronas nuevas, el establecimiento de conexiones entre esas neuronas nuevas y en general el desarrollo del sistema nervioso central. Por lo tanto, cuando no estás expuesta a hormona tiroidea durante el periodo intrauterino, el sistema nervioso central se desarrolla muy pobremente, en particular la corteza. Aunque estructuralmente es normal, pero vas a encontrar que hay pocas neuronas y hay muy pocas conexiones. O sea, eso es lo que llamamos hipotiroidismo congénito. Y eso es un trastorno severo del desarrollo, porque si estos niños que nacen súper letárgicos, súper flácidos y todo, no se les administra hormona tiroidea, a veces, o yodo, cuando la causa es deficiencia de yodo materna, pasados los 2 años, ese sistema nervioso central
ya deja en gran medida de buscar una ruta para desarrollarse y se queda en un estado de desarrollo muy pobre. Antes existía una palabra para ellos. Ahora se les dice hipotiroidismo congénito, pero el término antiguo, clásico para ellos se llamaba cretinismo, ¿ok? O sea que cuando le estás diciendo a alguien que es un cretino, básicamente eso es una enfermedad y no un insulto, ¿va? ¿Ok? Y ahora la incidencia de hipotiroidismo congénito ha disminuido porque la principal causa era deficiencia de yodo en la madre. Si la madre no absorbía yodo, en primer lugar no podía fabricar hormona tiroidea para ella. En segundo lugar, no podía exportar yodo transplacentariamente y entonces el producto tampoco recibía yodo y nacía con un déficit de hormona tiroidea. Desde que introdujiste el yodo como suplemento en la dieta, los casos de cretinismo, vaya, o de hipotiroidismo congénito, para ser políticamente correctos, qué mala palabra esa, ¿no? Han disminuido bastante. Pero lo que te interesa es que cualquier cosa que interrumpa el suministro de hormona tiroidea intrauterino y durante los primeros años de vida te conduce a un retraso psicomotor gravísimo, ¿okay? Gravísimo, profundo. Y después de los 2 años ya no es realmente recuperable. ¿Ok? Ahora, supongamos que llegaste pasaste tu neurodesarrollo y ahora te quito el suministro de hormona tiroidea. ¿Qué pasa con tu sistema nervioso central? Y ves dos cosas. En primer lugar, disminuye la actividad neuronal y severamente. O sea, por eso te decía, estás un hipotiroideo en crisis, estás sumamente letárgico. De hecho, los defectos profundos o déficit profundos de hormona tiroidea te ponen a los pacientes en coma. Esa es una de las causas de coma, hipotiroidismo severo. Mientras que si yo te sobresuministro, te suministro un exceso de hormona tiroidea, eso aumenta tu actividad y entonces dicen, ese man parece que le dieron tiroxina porque anda todo acelerado, ¿eh? Anda todo acelerado y hasta cierto punto algunos de los, antes de que se conociera todo esto, algunos de los casos de hipertiroidismo, lo que te llamaba principalmente la atención eran las manifestaciones conductuales. Muchos de ellos terminaban con una evaluación psiquiátrica, me decían, no, esa es hiperactividad, es porque tiene un trastorno afectivo, o sea, es bipolar y está en fase maníaca. Y no, una de las primeras cosas que tenés que ver cuando ves un man todo acelerado, es que tenga que esté hipertiroideo, en particular si tiene, como dice, aceleración del pensamiento y un temblor bien característico, un temblor rápido y fino. Generalmente esos andan con ¿cómo se llama? Una crisis de hipertiroidismo y tenés que tratarla, tenés que suprimirla porque si dejas que prolongue, se puede convertir en algo llamado una tormenta tiroidea que soltas toda la hormona tiroidea de un solo y básicamente colapsas porque realmente aumentas tanto tu metabolismo que no hay manera de sostenerlo y caes en lo que se llama una tormenta tiroidea. Una de las cosas más impresionantes que vas a ver a un paciente presión alta, hiperkinético, convulsivo, hipertérmico, de todo. Yo solo he visto una, te estoy hablando cuando estaba como en 4º año de medicina, ¿va? Pero sí de esas cosas que dicen, esto es impresionante ver cómo el efecto de una hormona tiroidea te puede disparar el metabolismo y ese man estimadamente, el que te digo, la tormenta tiroidea, si ando bien, creo que de alguna manera logramos calcular cuánto era el consumo calórico y solamente estando hospitalizado por su hipermetabolismo estaba quemando como 8,000 calorías al día. ¿Okay? Sigamos pues. Entonces,
efecto sobre el crecimiento. En ausencia de hormona tiroidea para estimular el metabolismo, el crecimiento no se da. ¿Okay? O sea, aunque tengas hormona del crecimiento, aunque tengas insulina, aunque tengas aminoácidos para sintetizar, si no hay hormona si no hay hormona tiroidea, no creces. ¿Okay? Una de las cosas que veías con los hipotiroideos congénitos era precisamente la talla baja. ¿Ok? De hecho, vamos a ver si lo tengo si todavía hay algo. No voy a utilizar la palabra. Mira, ese característico aspecto de esto, mira, así se ven los hipotiroideos congénitos. Mira esa cara como de gnomo, es inconfundible. Cara gruesa, una lengua gorda. La consistencia de la piel es extraña, fíjate, se siente como gelatinoso debajo, como doughy, no sé cuál es la palabra en español, masoso. Mira, mira la talla, este es un adulto que tuvo un síndrome de retraso psicomotor, mira, una talla bajísima y la característica fase así, o sea, por eso, y notablemente, mira, este era espérate, lo voy a poner acá. Este, por ejemplo, tiene 11 años de edad. Mira los efectos de la falta de hormona de tiroidea sobre el crecimiento. Año y medio, él es normal. 9 años, mira la lengua gruesa, la cara, es porque nunca creció. 11 años, mira, son de la misma talla. Le das tratamiento con hormona tiroidea y mira que empiezan a crecer, pero aún así nunca llegan a lo normal. ¿Ok? Nunca llegan a su talla normal porque básicamente son súper, ¿cómo se llama? Y ves que básicamente todos son casos de la antigüedad. Aquí hay otro. ¿Qué edad crees que tiene ese niño? A juzgar por el tamaño. Por ahí. Es de un adolescente. Ahí dice 16. Aquí está, mira, la edad se cree que tenía unos 16 años. Estatura 3 pies 3 pulgadas. Son 1 metro. ¿Ok? Y una edad mental súper, súper atrasada. ¿Ok? O sea, para demostrarte los efectos pues, de inhibir el metabolismo, básicamente estás metiendo en animación suspendida todo proceso de crecimiento. Ahora, como decíamos, hay más actividad. Mira lo que pasa, por ejemplo, cuando tienes la secreción de hormona tiroidea. Normalmente, este es tu valor promedio para mantener el metabolismo basal en ausencia de hormona tiroidea. Vos necesitas unos 100 miligramos de T4 al día. ¿Ok? Y si yo aumento la dosis, mira cómo aumenta. Esto es en porcentaje. ¿Ok? Si yo disminuyo a cero la cantidad de hormona tiroidea disponible, el metabolismo baja entre un 45 y un 50%. Si yo duplico y te doy 200 miligramos, me equivoqué de pastilla, y te doy 200 en vez de 100, tu metabolismo crece un 15%. Y de ahí linealmente cada 100 miligramos que te dé, aumento la tasa metabólica en un 15% por cada 100 miligramos. Conste, esto es una regla general. No vayas a necesariamente a utilizar ese esquema con todos los pacientes, pero ese es el promedio, ¿ok? Para sustitución de hormona tiroidea, normalmente lo que das es unos 100 miligramos al día, como decíamos, ¿ok? Ahora, ¿cómo regular la secreción de hormona tiroidea? Bueno, aquí tenemos
Normalmente en el hipotálamo vas a soltar hormona liberadora de TSH, correcto. También se le conoce como tiroliberina. O sea, el factor liberador de hormona del crecimiento, que estimula, ¿cómo se llama? Retroalimentación positiva al lóbulo anterior, a la adenohipófisis, para producir tirotropina, o sea, hormona estimulante del tiroides. Que por retroalimentación positiva causa dos cosas. Primero, aumenta la secreción de hormona que ya está fabricada, o sea, que ya está en el coloide y que solo tenés que recortarla del coloide para enviarla. Y dos, aumenta la cantidad de hormona producida, o sea, así hace hipertrofia del folículo tiroideo. Por lo tanto, esto va a tener dos efectos. El primero, el aumento en la secreción de T4 me va a inhibir retroalimentación negativa de la secreción de tanto de tiroliberina como de tirotropina, ¿ok? Manteniendo un ciclo cerrado. Y dos, el aumento de la secreción de T4 aumenta el metabolismo y por varias rutas las células somáticas me inhiben la secreción de tiroliberina cuando le señalan al hipotálamo que su metabolismo está normal o alto. Se presume, entre otras cosas, que el principal inhibidor hipotalámico de la secreción de la secreción o de la estimulación del tiroides es el aumento sostenido de la temperatura corporal. ¿Okay? Acordate, estás utilizando la temperatura como un marcador de la actividad metabólica en general, metabolismo más alto. ¿Cómo se llama? Actividad tiroidea alta, por lo tanto no necesitas estimularla. Y el yodo, que tiene un efecto interesante. A dosis bajas, estimula la síntesis de hormona tiroidea. En particular si tenés déficit de yodo. Pero cuando tenés dosis altas de yodo, inhiben a la actividad de la glándula tiroides, ¿ok? De hecho, vos utilizas yodo a dosis altas para después de una cirugía de resección tiroidea para evitar también que como estuviste manipulando la glándula y soltaste coloide, que vayas a hacer una tormenta tiroidea en el postoperatorio. Segundo lugar, la toxicidad por yodo entonces te va a causar un efecto que dirías paradójico, ¿va? En lo cual los niveles altos de yodo te suprimen a la tiroides, ¿ok? O sea que si vos pensabas que decía, ok, un poquito de yodo es bueno, mucho yodo es mejor, aquí no, ¿ok? Intoxicar a alguien con yodo, generalmente lo primero que vas a ver es que le suprimiste la tiroides, ¿cabal? Va a inhibir la secreción. El aumento de la temperatura tiende a inhibir la secreción de tiroliberina, o sea, del factor hipotalámico que te hace producir tirotropina. ¿Vale? El aumento de la temperatura inhibe al hipotálamo.
bloquea la producción de TSH, bloquea la producción de tirotropina. Cuando tenés suficiente T3 y T4 circulando, eso inhibe a la hipófisis para tratar de mantener los niveles hormonales del tiroides constantes. Acordate, vos querés que la tiroides sea un estimulante relativamente constante del metabolismo basal. O sea, no querés cambios bruscos en tu tasa metabólica basal. Por lo tanto, cuando hay suficiente hormona tiroidea, inhibís tanto al hipotálamo como a la hipófisis. Y las células somáticas, o sea, todas las células del cuerpo, cuando su metabolismo aumenta, señalan de alguna forma al hipotálamo que baje la producción o que mantenga la producción de hormona tiroidea en niveles bajos para evitar que se sobreestimulen. O sea, el aumento del metabolismo es un mecanismo de retroalimentación negativo para la secreción tiroidea. ¿Ok? Ahora sí. Ok. Bueno, entonces, cambiemos un poquito de tema, porque vamos a cambiarnos de glándula y vamos a ver ahora la regulación de la tasa metabólica dada por la actividad de la suprarrenal. ¿Ok? O sea, ahora el otro factor. Ayer hablábamos de que teníamos este metabolismo basal, si querés así, una parte constante, pero tenés una actividad que varía no solo día con día, sino que varía a lo largo del día, o sea, tu ciclo de secreción mediado por la suprarrenal, principalmente por la secreción de cortisol. Pero vamos a entrar un poquito, pero antes de meternos con el cortisol, veamos la glándula en sí. ¿Okay? O sea, tenés obviamente dos glándulas suprarrenales pares. Su ubicación ya la conoces sobre el polo superior del riñón. Cada glándula pesa unos 4 gramos. De hecho, yo no sé si sacaron el riñón en anatomía como pieza anatómica o lo expusieron. Sí, doctor. Si lo viste, o sea, la suprarrenal es una cosita así pequeña, de hecho es fácil confundirla entre la grasa que rodea el riñón, la grasa de Gerota, ¿no? Porque es más o menos de ese color como amarillento, rojizo amarillento, pero no es muy difícil de confundir con la grasa. Ok. Ahora, esa suprarrenal, desde el punto de vista embriológico, es una cosa interesante, porque tiene dos componentes que vienen de dos orígenes separados. La corteza suprarrenal como tal viene del mismo aparato embriológico que formó el riñón, o sea, el metanefros. Pero la médula suprarrenal viene de la cresta neural. Y esencialmente la médula suprarrenal es un ganglio simpático que desconectaste de la cadena simpática. Las células migraron y se fueron a meter sobre el riñón y se convirtió en esencialmente un ganglio autonómico desconectado. Y tiene las funciones de los ganglios simpáticos. O sea, básicamente es una fábrica de norepi y un poco de dopamina. ¿Okay? Mientras que la corteza suprarrenal, que se envolvió alrededor de este tejido, se conservó rutas de síntesis importantes que involucran la capacidad de sintetizar hormonas a partir del anillo de colesterol, que eso es una cuestión que solamente hay dos estructuras que pueden sintetizar hormonas a partir de colesterol. Una es la corteza suprarrenal y dos es la gónada, o sea, el ovario del testículo, porque tanto la corteza suprarrenal como las gónadas vienen del mismo origen embriológico, de hecho vienen del mismo sitio en el metanefros del embrión. ¿Ok? ¿Estás ubicada de dónde estamos hablando, Judith? Sí. ¿Y vos, Fernanda? ¿También? Ok. ¿Y los demás? Sí, doctor. Vale.
Ajá, Jesús, y hoy madrugaste. Digo, a las 4 de la mañana, para ver que dicen que el partido estuvo raro, que Argentina perdió, algo así. Sí, doctora, perdió Argentina. A mí no, me creerás que yo, como de costumbre, no he encendido el televisor. ¿Okay? Solo me llamó la atención que dicen que Argentina perdió ¿contra quién? Arabia Saudita. Arabia Saudita, y esa gente tiene liga de fútbol siquiera. Eso mismo me preguntaba yo, doctor, pero no sé cómo perdieron, doctor. Yo no puedo entender cómo perdieron, si los árabes se pusieron para su número y los argentinos, siendo argentinos, y esto, ¿qué van a saber de fútbol? Si juegan en la arena. Y toda esa paja, porque yo los conozco, que se creen la gran maravilla, y por supuesto los otros que sí creyeron que los argentinos creyeron que iban a pasear al campo y los otros obviamente iban incentivados por el hecho de que, bueno, vamos a jugar contra supuestamente los mejores del mundo y si le ganamos va a ser show, y fue show. ¿Va? El enano ese, ¿cómo se llama? Messi, ¿va? Me imagino que no fue a hacer nada, ¿va? Lo andan cuidando. Y vos te levantas, para eso sí te levantas temprano. Ah, excelente. Yo siempre seguí la idea de mi profesor de educación física, que no le gustaba el fútbol, pero tenía una frase muy buena que decía que los potreros y las patadas son para los caballos. Le gustaba el básquet y el atletismo. No, y era el que te digo que era brutal, ¿va? Con nosotros, ¿va? Era que nos hacía subir trotando a la Coca-Cola. Sí. Y que bajo el sol de San Pedro Sula 2 veces por semana te hiciera correr 5 kilómetros mínimo, 5 kilómetros mínimo, pero te enseñaba, o sea, que si lo que querías era hacer ejercicio había de un montón de maneras, ¿ok? Pero que si querías hacer ejercicio, el fútbol no era uno, era un juego y podía ser un juego entretenido para que le gustara, pero que eso no era deporte en el sentido aeróbico. Y el viejito ese, pues, te hacía correr y ahí andaba corriendo con uno, a gran diferencia de la mayoría de profesores de educación física que uno conoce, que normalmente solo se sientan a dar órdenes y que generalmente están más panzones que uno, ¿va? Pero él no, el viejo ese, el viejito ese, todavía está vivo, todavía anda por ahí, y seguirá siendo una chinche, eh, pero sí, en ese sentido, y si le mencionaba que fuéramos a jugar fútbol en clase de educación física, te escapaba de tirarte el cartapacio que andaba. Decía que para eso no, que para esa pérdida de tiempo no se molestaran en ponerse shorts. Entonces, bueno, total, ya jugó Argentina, ya quedaron quietos, me alegra por lo que se desvelaron, porque si les dijera que es para trabajar, no se levantan a tiempo, pero como era para ver al enano ese del Messi, ahí sí, todo el mundo encendiendo el televisor a las 3 de la mañana, creo que era. Tiene que ser Como a las ah, 4. a las 4, sí, porque Emiratos está en la misma zona horaria que Moscú, o sea que el mismo horario que estaba para el mundial pasado de Rusia. Mm, son creo que 9 horas no me recuerdo, son 8 o 9 horas de diferencia con Honduras, porque ese está 3 horas adelante de Londres y 2 adelante de París. Entonces, implica levantarse de madrugada. Para eso madruga el hondureño, dicen.
Eso madruga el hondureño, pero está bien. Entonces, vamos a lo que estábamos. Si nosotros tomábamos entonces la corteza suprarrenal, que como decíamos tiene la particularidad que tiene las rutas de síntesis para fabricar hormonas esteroideas, y esta corteza se organiza en 3 capas. Una capa externa, una zona glomerular más externa que fabrica aldosterona. Luego, te lo voy a poner acá. Espérate, ¿dónde dejé el lápiz? Aquí. Una zona aquí que vamos a ponerlo, una zona glomerular, una zona intermedia llamada la zona fascicular, que es la de la que vamos a hablar ahorita, que fabrica cortisol y otros similares, ¿ok? Ya te voy a explicar a por qué me refiero y otros similares. Y una zona reticular que fabrica esencialmente hormonas sexuales, más específicamente testosterona. ¿Ok? Tanto en varones como en mujeres. Ya vamos a hablar de que ¿cómo se llama? De que la testosterona, las mujeres necesitan alguna cantidad de ella. Ok, más o menos. La zona glomerular, entonces, fabrica aldosterona fabrica aldosterona y sus derivados, ¿ok? Te representa el 15% de las células. Y los productos, como aldosterona, tienen efectos sobre el metabolismo del sodio y de los electrolitos. Por lo tanto, vamos a conocer a esta y sus primos como los mineralocorticoides. ¿Ok? Luego, la zona fascicular me representa aproximadamente el 50% de las células. Y el cortisol y todos sus congéneres se destacan principalmente porque por su efecto sobre el metabolismo energético, más específicamente sobre el metabolismo de la glucosa y más carbohidratos, y por lo tanto le llamamos glucocorticoides. Mientras que la zona reticular representa un 35% de las células y la testosterona que sintetiza básicamente responde por las características sexuales masculinas, y entonces vamos a decir que estos son andrógenos. ¿Ok? Y si vos me decís, bueno, no sé, Fernanda dice, preocupada, pues dice, ahora resulta, descubrió que tiene una zona reticular, y dice, si estoy fabricando todos esos andrógenos, yo no me quiero parecer a La Roca, dice. Lo que pasa es que ahí vas a hacer conversión, después vas a hacer conversión periférica de esos andrógenos, de parte de esos andrógenos a estrógenos. ¿Por qué? Porque, número uno, de esos andrógenos que fabriques, algunos los vas a utilizar para el mantenimiento de tu recambio proteínico. Acordate, la testosterona es uno de los estimulantes más potentes que hay de la síntesis de proteínas y del depósito de aminoácidos. Y si no tenés testosterona, básicamente vas a tener serios problemas manteniendo tu masa eritrocítica y tu masa muscular también. Y por mucho que trates de hacer lo mínimo posible, todavía necesitas por lo menos los músculos de los pulgares, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? O si no, ¿cómo vas a poder cambiar el canal para ver tu adorado Netflix? Más que ahorita ya se acercan tus 2 semanas de deprivación netflixiana.
Ajá. Todo, ok, pero terminan a tiempo. O sea, de por sí juntan todo al final. Pero si vos corres las clases para acá y el examen para acá, a lo único que vas a llevar es a una colisión. Por eso te preguntan, ¿capacitaciones de qué demonios? Va, da igual. De cualquier manera no pienso ir a ellas. ¿Ok? Entonces, bueno, el primero es el de bioquímica. ¿Ok? El de nosotros, bueno, ya sabemos que es el 5. ¿Tienen alguna otra? Lo que estoy buscando es para hacer, como dicen, resolución de conflictos de horario. No vaya a ser que empiecen con el libro. Ese es, ¿tu sección de quién es? ¿La de Mercedes o la de Tesla? ¿Y los alumnos de Tesla cuándo van a tener su examen? Doctor, con la doctora Tesla más bien ya solo nos faltan como una exposición y terminamos, porque ella dice que No, está corrieron bien. todas las clases. Ella dice que corrieron todas las clases porque vamos a terminar el semestre antes por unos problemas de TEUS y no sé qué, pero nadie nos ha informado en ninguna otra clase, solo ella dice. Te digo porque, mira, las modificaciones al calendario académico son cosa grave, particularmente porque eso afecta la digitación de calificaciones y las recuperaciones. Nosotros tenemos un calendario. Segundo lugar, yo no he oído hablar de ninguna modificación al calendario académico. Puede que ella tenga su... Ah, nosotros no estamos contra reloj, no te preocupes. Primero porque estamos en tiempo. Yo lo que quiero saber es nada más la fecha de digitación de notas. Todo lo demás nos tiene sin cuidado. Mira, y supongo que si están modificando, espérate, para modificar el calendario académico, eso implica una sesión de claustro pleno. O sea, no lo puede decidir, ni Francisco lo puede decidir por su propia cuenta. ¿Ok? Porque eso sí es todo. Mira, vos puedes cambiar un montón de cosas en la universidad así por decreto, pero el calendario académico es una cosa que no se puede cambiar así nomás. Segundo, no hay esa comunicación tiene que venir de la rectoría. Entonces, lo único, y para mí la única fecha que es crucial es la fecha de digitación de calificaciones, porque todo se basa en eso, o sea, no podemos pasarnos de ella. ¿Okay? No podemos pasarnos de ella. Y si te das cuenta, si nosotros ya vamos a terminar, fíjate bien que el calendario de nosotros dice termina el 30 de noviembre. Termina el 30 de noviembre. La actividad menos los seminarios. Y los seminarios, pues, si yo estoy, ya deben estar casi ya encaminados. Por lo menos el primero ya sabemos que está, el de ¿cómo se llama? Insuficiencia cardíaca, ya está, no, bueno, listo el trabajo y la presentación, pues se puede hacer. Ya que por eso no te preocupes, es las exámenes de reposición y recuperación lo que caen en caos ahí. Pero ya vamos a ver, ya voy a averiguar eso después. Entonces, yo lo que estoy interesado es que no haya conflicto, o sea, porque no hay razón para que haya dos exámenes el mismo día y cosas así, eso es incorrecto. No es imposible, no es imposible, pero si lo puedo evitar, lo vamos a evitar, ¿ok? Y psicología. Doctor, perdón, ¿qué es lo que termina el 30 de noviembre? Las clases, los temas. Acordate que yo dije 30 porque después y pasaban unos días para que pudieran preparar y para hacer todo lo demás, mira, o sea, estás aquí. Vaya, en caso de que, espérate, calendario.
Ah, no, pero sí, el 30 de noviembre, porque estos dos temas no los, al final decidí no cubrirlos, o sea, adaptación fisiológica al embarazo, eso se ve en ginecología. Entonces el 30 de noviembre es el último tema de lo que estamos aquí, mira, regulación de la tasa metabólica y termogénesis, que ya lo vimos, ¿ok? Ya lo vimos con tiroides. Ah, perfecto, doctor. Gracias. Y psicología, ¿cómo va la cosa? En psico, doctor, hoy van a empezar las exposiciones de un grupo, la otra semana expone otro grupo y bueno, nosotros somos el grupo que expone el 6 de diciembre. Examen ya no va a haber, tengo entendido yo. ¿No había o lo quitaron? No, la evaluación van a ser las exposiciones. Bueno, depende de qué tan buenas sean, supuestamente va a poner examen por grupo. O sea que el examen, si les va bien con las evaluaciones, ahí les dice que ahí los pasa con eso y los exime del examen si se portan bien. Exactamente, doctor. Ok, eso es más razonable. Si hubiera examen de ustedes, ¿qué día es? El 6. Sí, doctor, tendría que ser esa semana. Perfecto. Sí, porque el mío es el 5. Entonces, para evitar conflictos y negociar esas cosas, no crear caos. ¿Sí? Bueno, sigamos. Y salud pública, doctor, va a ser la semana esa del 30 de noviembre, digamos, antes de su examen. Bueno, eso va bien. No, eso no es problema. De cualquier manera, es que de hecho, si para poner examen, material para poner examen, desafortunadamente, o afortunado, desafortunadamente para ustedes, ya hay, considerando todo lo que hemos cubierto de riñón y endocrinología, ya es un montón. Si más bien este parcial es uno de los más largos. Bueno, sigamos entonces. Entonces, como te decía, tenías esa síntesis y conversión periférica de andrógenos a estrógenos, y en el varón una pequeña y un poquito en el varón de conversión periférica también de andrógenos, estrógenos y viceversa, ¿ok? O sea que no es que es totalmente, o sea, que decir los varones solo producen testosterona, no. Hay una ligera conversión a estrógeno porque necesitas estrógenos para algunas cositas en cantidades pequeñas, pero los niveles de estrógeno del varón no son de cero. Y tus niveles de testosterona, por ejemplo, Katie, son medibles, ¿ok? Son medibles, obviamente van a ser mucho menores que los de un varón de tu edad y masa corporal, pero no son de cero. ¿Eh? Para que aclaremos ese punto. Ahora, si estamos hablando que todas estas hormonas son hormonas esteroideas y entonces tienen una serie de rutas de síntesis que vamos a ver así rápidamente, ¿ok? En términos de la interconversión de una a otra, ¿ok? Si yo tomo este cuadrito que tenemos acá, el cual espero por supuesto que se memoricen, vaya, porque lo voy a preguntar en el examen, no sé, que se memoricen este cuadrito. Mentira, hombre, mentiras, no se vayan a asustar. ¿Qué es lo que quiero que veamos acá? Estas son las rutas de síntesis para los derivados del colesterol. Vos empezás con este anillo, ¿va? Un anillo esteroideo. Ves que hay 27 carbonos posibles y que el número que vas a ver ahorita implica de cuál de los puntos del anillo es el que estás cambiando. Originalmente vas a empezar con colesterol. Como decíamos, o lo obtenés de la dieta o lo sintetizas a partir de acetil-CoA por medio de un intermediario que se llama escualeno. Yo no sé si vieron en bioquímica síntesis de colesterol, ruta del escualeno. Sí, con Mercedes, sí. Ok, bueno, no entremos en detalle, solamente sabe que existe. Entonces yo agarro este colesterol y lo voy a pasar por una enzima, colesterol desmolasa, para formar el primer intermediario en la cadena, pregnenolona, que de hecho este es un progestágeno. ¿Ok?
es un progestágeno. Y entonces vamos a seguir 3 rutas básicas. La primera ruta me pasa por lo que vamos a llamar la ruta negra, aquí. Pasarlo por la 3-beta deshidrogenasa para formar progesterona. Fíjate bien, una hormona femenina. Y que la suprarrenal durante el embarazo ayuda a fabricar un poquito de progesterona. Si yo meto esta progesterona por una enzima llamada la 21-beta hidroxilasa, la convierto en 11-desoxicorticoesterona, que a su vez lo voy a convertir por vía de la 11-beta hidroxilasa en corticoesterona y por vía de la sintetasa de aldosterona, aldosterona. Ruta, por lo tanto, espérate, quiero reducir el tamaño de esto. ¿Qué le pasa? Porque no me quiere hacer zoom. Lo que quiero es reducir el tamaño de la página. Espérame. Aquí, mira. Ves que del colesterol yo agarré la ruta negra y esta ruta me va a fabricar mineralocorticoides. ¿Ok? Ahora, si yo me voy por un costado acá, vamos a ponerlo acá. Me voy por un costado y utilizo esta enzima, mira, la 17-alfa hidroxilasa. Voy a formar 17-hidroxipregnenolona. Lo paso por una enzima que se llama la 17. No, perdón. Lo paso por la. Ay, se me olvida. Por la 17 esteroide deshidrogenasa otra vez y lo convierto ahora en 17 hidroxiprogesterona. Mira, pregnenolona a progesterona. A 11 desoxicortisol y por último voy a convertirlo en cortisol, glucocorticoide, ruta azul, fabricación de glucocorticoides. Ahora, yo puedo agarrar la otra ruta, 17-20 liasa y convertirla de pregnenolona 17 hidroxipregnenolona a dehidroepiandrosterona. Aquí esta la puedo abreviar como DHEA. Pasarlo acá a androstenediona y la androstenediona la puedes convertir a testosterona para fabricar andrógenos. ¿Ves que tenés 3 rutas? ¿Ves que tenés 3 rutas ahí de síntesis que son interconectadas? ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista práctico. Los 3 se parecen. Mira, esta y esta y esta molécula. Un oxígeno por acá, un hidrógeno por allá, mal puesto, ¿ah? So what, me vas a decir. Eso me conduce a una situación. Todos los glucocorticoides, o sea, los derivados del cortisol, tienen un poquito de actividad como hormona sexual. Todos los mineralocorticoides tienen un poquito de actividad como glucocorticoide. Todas las hormonas sexuales tienen algún efecto sobre el metabolismo de carbohidratos y un poquito de efecto también sobre la retención de sodio. O sea que un tipo de hormonas tiene un poquito de efecto cruzado sobre los dos porque se parecen lo suficiente para tener un poquito de afinidad por los receptores. Y eso es algo que tenés que tomar en cuenta. Todas las hormonas glucocorticoides tienen un poquito de retención de sodio. Todos los mineralocorticoides tienen un poquito, aunque sea mínimo, de efecto sobre la glucosa y ambos tienen efecto sobre las hormonas sexuales. Ahora, obviamente no me voy a meter con toda esta ruta de síntesis así en detalle, ni es el propósito, sino
la idea que vamos a ver entonces, el concepto de los glucocorticoides primero, o sea, esta ruta azul. Y vamos a tomar como el glucocorticoide estándar el cortisol. Digo estándar porque no es el único esteroide con actividad glucocorticoide que fabrica la corteza suprarrenal, pero es el que más se produce en términos de cantidad y el más notable desde el punto de vista de efecto práctico fisiológico. Por lo tanto, el cortisol, y también es el que más frecuentemente o que con más facilidad vas a encontrar en el gabinete de los medicamentos en la sala, porque ese cortisol se vende bajo el nombre comercial de hidrocortisona. O sea, cuando te digan hidrocortisona y cortisol, son exactamente lo mismo, ¿ok? ELMM, otra vez, ¿ok? Entonces, si hablamos de esta síntesis, entonces vamos a ver las rutas, no nos vamos a enredar con ellas, como te dije. Lo importante de los glucocorticoides es que tienen, en general, todos tienen este grupo lateral, mira, y este enlace no es saturado. Pero bueno, esos son detalles grotescos, ¿vale? Como decíamos en días anteriores, vos no guardás, no tenés así como con la hormona tiroidea, un depósito de esteroides. Los esteroides se fabrican en el momento, o sea que inmediatamente que se sintetizan se van a exportar y no necesitan realmente ningún mecanismo exportador porque como son solubles en lípidos pasan la membrana de la célula. En la célula suprarrenal están al lado de estas células, están los capilares intercalados entre las células y por lo tanto pasan inmediatamente a la circulación y ¿cómo se llama? Los esteroides, una vez que salen al plasma, aproximadamente el 95% se va a unir a una proteína específica que se llama globulina fijadora de cortisol. O sea, acordate, el cortisol es una grasa, es derivado de colesterol, no podés tenerlo en la circulación hoy porque no se disuelve, pero inmediatamente que los otros unido a una globulina que se llama globulina fijadora de cortisol y a viajar por el plasma a todas las células, pero esto me permite un par de cosas. En general, el cortisol tiene una vida media relativamente corta, de 30 a 60 minutos, ¿ok? O sea que si no tuviera unión a la proteína, la vida media sería, dijimos, de 2 a 3 minutos, pero unido a la proteína fijadora, hace que aún así su desaparición del plasma sea en unos 30 a 60 minutos, para cuyo caso ya se distribuyó por todas las células somáticas y al llegar a una célula somática, invariablemente va a atravesar la membrana libremente, porque es liposoluble, atravesar la membrana nuclear y unirse a un receptor en el núcleo. O sea, toda la actividad de los glucocorticoides está mediada por su unión a un receptor en el núcleo de la célula que lo recibe, ¿ok? De la célula de blanco. ¿Vale? Ahora, veamos esta tablita. Perdón. Aquí vemos un poquito. Vas a ver que cantidad promedio secreta de unos 15 a 20 miligramos de, aquí hay un poquito más, de 15 a 20 miligramos en 24 horas. Esa es tu producción normal diaria. Eso es lo que necesitas para soporte de tu actividad hormonal o soporte de tu metabolismo. Lo que no vas a secretar el cortisol en forma constante a lo largo del día, sino que ya tenemos un ciclo. Veamos a ver. Si nosotros consideramos la actividad del cortisol como la unidad, o sea, como la referencia,
no tenemos solo cortisol como glucocorticoide. Tenemos, por ejemplo, corticoesterona, que también tiene efectos similares al cortisol, pero ves que tiene mucho menos actividad glucocorticoide. Tiene 0.3, vaya, 30% de la actividad glucocorticoide, pero es mucho más potente como agente retenedor de sodio, 15 veces más potente, ¿ok? De ahí tenés, por ejemplo, esteroides de síntesis, cortisona, que es la variante de hidro del cortisol, y ves que es un poquito menos efectivo que el cortisol, 80%, ¿ok? También lo puedes encontrar. De ahí los esteroides sintéticos, vos los vas a clasificar como de baja potencia o de baja vida media, esteroides de vida media y potencia intermedias, y esteroides de vida media larga y de alta potencia. Entonces ves prednisolona y metilprednisolona, que son unas 5 veces más potentes, y dexametasona, que es el prototipo de un esteroide de vida media larga, que tiene 30 veces más potencia que el cortisol. Mientras que, mientras más aumentas la potencia glucocorticoide, vos tratas de reducir la actividad que tiene sobre el metabolismo del sodio, ¿ok? Eso, obviamente estos son sintéticos. Cortisona, bueno, lo encontrás ahí. Prednisolona es sí, no, esa es quinanolona. Prednisolona, se me olvida, porque casi no. Aquí no es metilprednisona, es metilprednisolona, que es, ¿cómo se llama? Metilprednisolona se vende bajo el nombre de Medrol, ¿ok? Dexametasona también lo encontrás en un montón de marcas. La original era Decadron, ¿ok? Súper utilizado, es uno de los medicamentos más utilizados de la tierra. Entonces, la idea es que mientras más aumentas la potencia glucocorticoide, más reducís la actividad sobre el sodio, y viceversa. Mientras más potente es un mineralocorticoide, menos efectos debe tener sobre la actividad de la, ¿cómo se llama? De los carbohidratos. Mirá la aldosterona. Vos secretás unos 0.15 miligramos de aldosterona por día. Tiene un poquito de actividad glucocorticoide, pero la cantidad 0.15 es casi nada, ¿ok? Entonces, sin embargo, es 3000 veces más potente que el cortisol para retener sodio. O sea, súper, súper ávido por el sodio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero con el cortisol, que tenemos un ciclo de secreción de cortisol que está relacionado con la actividad, el cual ya lo hemos hablado anteriormente, y que mañana vamos a tratar eso junto con, después de ver eso, veremos el metabolismo de carbohidratos, la insulina y demás, porque entran en el mismo capítulo. Entonces, el tema de mañana, terminarlo de glucocorticoides y metabolismo de carbohidratos, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Estamos claros todos con todo? Okay. Cabal. Ya supongo cuál es el contenido del correo, pero envíamelo, por favor, para que todo quede documentado. Ok. Gracias, doctor. Ok.